Quedó una pregunta al aire, que era La unidad. la unidad. Carlos Blanco, adelante. Mira, en la época de Pérez Jiménez, la unidad entre los partidos políticos solamente se logró hacia 1957. Es decir, después de muchos años de divisiones, de encono, entre Acción Democrática y el Partido Comunista fueron perseguidos desde el 48 en adelante. El caso fue distinto con URD y COPEI, que tenían una cierta vigencia dificultosa, pero participaron en las elecciones y en todo ese proceso político del 48 al 52, y solamente al final hubo ese entendimiento, un amplio entendimiento, como también ocurrió en Chile. En Chile, después del golpe de Pinochet y todo el periodo de la dictadura, hasta 1987-88, fue que se pudo construir la unidad. Porque la unidad es un proceso muy complejo. Entonces, en Venezuela hay dificultades porque hay distintas visiones y hay distintas prácticas políticas. Por ejemplo, en estas semanas recientes, uno de los puntos de diferencia sumamente importante ha sido el tema del diálogo. Unos sectores opinaron que había que ir al diálogo y desmontaron la agenda de movilizaciones y de protestas, desmontaron la ruta que la propia Asamblea Nacional había acordado en las sesiones memorables del 23 de octubre y 25 de octubre, en los cuales en la primera se declaró la ruptura del hilo constitucional y en la segunda se proclamó la necesidad de lo que se ha dado en llamar el juicio político a Maduro, y se hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional. Entonces toda esa agenda se desmontó en virtud del diálogo, y hubo sectores que no estuvieron de acuerdo, y yo creo que con mucha razón, y al cabo del tiempo se ha demostrado que tuvieron razón. Estos sectores que objetaron ese diálogo ya mustio, muerto y echado a la cuneta por la acción del gobierno. Entonces, esa es una visión que ha estado pues comprometida por parte de los distintos sectores de la oposición. Y así ha habido diferencias. Yo creo que hay la oportunidad de volver a una unidad más amplia, una unidad de todos los sectores de la oposición y no confiscada por dos o tres partidos que intenten representarla, y una unidad social también que incorpore organizaciones de la sociedad civil, gente de distintas procedencias, de gremios, asociaciones, sindicatos, etc. Y creo que hay un momento crucial, que es esta semana en la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional retoma la ruta que fijó el 23 y el 25 de octubre con el juicio político, es decir, la declaratoria de responsabilidad política de Maduro y las acciones que se derivan de allí, yo creo que todos los sectores de oposición van a estar unidos alrededor de ese programa. Carlos, Eulogio del Pino, el ministro de Petróleo, se refirió a esa reunión de los 25 países que tuvieron en la capital de Austria, en Viena, en torno a la fijación de cuotas de la reducción del crudo. El precio del petróleo sigue subiendo y el 1 de enero es vence el plazo básicamente para poner estos acuerdos a funcionar. ¿Usted cree que esto vaya a tener un efecto sustancial en términos bursátiles para Venezuela y en la economía? El tema del petróleo en Venezuela es que la empresa estatal de petróleo, PDVSA, es una empresa arruinada, es una empresa quebrada, es una empresa destruida, porque se ha dedicado a actividades que no son las de las petroleras, las de los hidrocarburos, porque ha hinchado una nómina hasta un nivel impensable de 40.000 trabajadores que tenía, tiene más de 120.000. Es una empresa que no ha logrado aumentar la producción, sino que la disminuye. De los 3 millones y tantos que producía hace algunos años, ahora se ha consagrado, y esa reunión de la OPEP sirvió para evidenciarlo, que produce menos de 2 millones de barriles diarios. Es decir, es una empresa
que no tiene capacidad para responder al mercado. Y obviamente cualquier incremento de precios va a significar un mayor ingreso al fisco, pero dado el deterioro de la producción, ese nivel incrementado de ingresos va a ser inferior al que podría haber sido si fuese una empresa eficiente. Pero yo creo que hay que decir lo siguiente: la situación de Venezuela es tan catastrófica que unos incrementos de precios que no lleguen a los niveles de $80, 90 o $100 por barril, y no van a llegar en el futuro previsible, no son incrementos que cambien la naturaleza de la catástrofe económica y financiera que vive Venezuela. Resumiendo, Carlos Blanco, este ruido que tenemos en el país de los últimos 6 días es para tapar el juicio que se inicia mañana, el juicio político a Nicolás Maduro. Podría ser, porque parece que al ruido de los bolívares derramándose, al ruido de los cobres, se une el ruido de los sables, el ruido de los rumores y el ruido del pánico que una sociedad caotizada... ¿A ti cuando estabas en Caracas te llegaba ese ruido? Bueno, todos los ruidos se cruzan y llegan, y la verdad es que vivir en Venezuela, y es una experiencia tremenda para todos los compatriotas que viven permanentemente allá, es una experiencia de asombro cotidiano entre la inseguridad, la inflación, la escasez y Maduro. Hay motivos para temer todas las cosas peores. Si antes era necesario salir de Maduro, ahora tiene carácter de urgencia. Sin ninguna duda. Gracias, Carlos Blanco. Gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido un placer estar con ustedes. Breve pausa y seguimos.